Las palabras me llegaron antes que su sombra. Un hombre no me ha tocado en años, susurró, y el aire de la isla pareció contraerse como si el mar mismo contuviera la respiración. Estaba sola en la playa volcánica, con la sal aún quemándome, los labios tras el naufragio, cuando sentí el temblor bajo mis pies. No fue un terremoto, fue un paso, luego otro, y entonces la vi. Se alzaba entre los helechos gigantes. Una mujer de unos 10 metros de altura, aproximadamente 33 pies. Tan real que mis ojos luchaban por aceptar su imposible escala. Su piel reflejaba la luz del amanecer con un cálido resplandor humano, y llevaba un vestido tejido con fibras vegetales, cuidadosamente ajustado, como si alguien hubiera pensado en la estética, incluso en el fin del mundo. Su cabello caía como una cascada oscura por su espalda, y cuando se inclinó para mirarme, su mirada no contenía amenaza alguna, sino una tristeza ancestral. Antes de empezar, te pido que te suscribas al canal, dejes un me gusta y nos digas desde qué lugar del mundo nos escuchas. Esto nos ayuda a traerles más historias como esta. Vamos. Anjo era ingeniero naval, no un cazador de leyendas. Había salido a probar un motor experimental, y el mar decidió ponerme a prueba a mí. La isla no estaba en ningún mapa, y ella claramente tampoco. Lo siento si te asusté, dijo con una voz que no rugía, sino que me envolvió como un viento. Cálido, no he visto a nadie de tu tamaño en años, quería Cora. En cambio me quedé quieta, con las manos visibles, como si eso pudiera significar algo para una mujer capaz de levantar un árbol con 2 dedos. No me asustaste, mentí, con voz baja pero firme. Mi amo Mateo. Sonrió, con una melancolía que me atravesó por completo. Soy Elería, respondió, y no lo dije como una invitación, fue un recuerdo que se me escapó. Bajó la mirada, y al hacerlo, la isla pareció inclinarse con ella. El tiempo se acumula aquí como la arena. Me explicó que había vivido en la isla desde antes de que yo naciera, que el mundo había seguido girando sin ella, que su gente se había ido. Al hablar de ellos, le temblaba la voz. Éramos hermanas, dijo, altas como acantilados, pero con corazones que aprendieron a esconderse. Caminó hasta la orilla de la playa y se sentó con cuidado, cruzando las piernas para no aplastar lo que quedaba de mi bote. Incluso sentada, medía unos 8 metros de altura, unos 8 metros bronceada, sin embargo, se movía con una delicadeza que desmentía su tamaño. Extendió una mano abierta, ancha como una mesa Porou no mi toca. La mantuvo a una distancia. Cuando dije que nadie me toca, continuó, me refería a algo más que piel. Hablaba de ser vista. Sus enormes ojos claros escudriñaron los míos. Me miras como si existiera y no como si estuviera formada en mi garganta. Yo, que había pasado años rodeada de gente y aún me sentía invisible, entendí ese lenguaje. Di un paso más cerca. Existes, dije, y ahora no estás sola. El silencio entre nosotras era denso, cargado de miedo y posibilidad. Las olas rompían con un ritmo lento, casi ceremonial. Un pájaro desconocido cruzó el cielo, diminuto, contra su figura. Liria cerró los ojos un instante, como si tomara una decisión que llevaba siglos posponiendo. Puedo ayudarte a salir de la isla, dijo finalmente, pero si te quedas un día, te diré por qué se esconde este lugar. A aquellos que no encajan en ningún mapa. No sabía si debía confiar en ella. No sabía si la isla me dejaría ir. Pero algo en su voz, en la forma en que había contenido sus fuerzas para no abrumarme, me hizo asentir. Me quedo, respondí. Sonrió esta vez con una chispa de esperanza que iluminó la playa. Y a medida que el sol ascendía, comprendí que mi naufragio no había sido un accidente, había sido una puerta. El primer día con Liria comenzó con un silencio diferente, no incómodo, sino expectante. Desperté bajo una estructura improvisada, que había construido con troncos y hojas enormes,
un refugio diseñado específicamente para alguien de mi tamaño. El detalle me conmovió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cada hoja había sido colocada con cuidado, como si sus gigantescas manos, capaces de destruir, hubieran aprendido a crear, solo para evitar daño. Cuando salí, la vi de pie, junto al acantilado. Había recuperado su estatura, unos 10 m, aproximadamente 33 pies, recortada contra el océano infinito. El viento agitaba su vestido de tejido vegetal y su cabello oscuro, y por un momento tuve la absurda sensación de estar ante una diosa cansada de serlo. «No dormiste mucho», observó sin mirarme, como si pudiera percibir mis pensamientos. A distancia, soñé con agua y metal, respondí, con el motor hundiéndose. Dudé antes de añadir, y una vista. Giró lentamente la cabeza, sorprendida pero no incómoda. «Entonces la isla ya te está hablando», dijo. «En eso suele llevar más tiempo». Caminamos. Si su paso mesurado junto a mis torpes pasos podía llamarse caminar hacia el interior. Me explicó que la isla estaba viva de una forma que la ciencia aún no sabía cómo definir. «Aquí llegan quienes son empujados fuera de escala», dijo. «Demasiado grandes, demasiado solos, demasiado diferentes». Me condujo a un valle escondido, donde la vegetación crecía en espirales imposibles. Allí, el suelo estaba marcado con huellas antiguas. «Mi familia vivió aquí», me dijo. «Mis hermanas». Éramos 5. Al pronunciar la palabra hermanas, su voz se quebró ligeramente, como una fina fractura en una inmensa piedra. Se fueron cuando el mundo empezó a temernos. Me quedé para proteger este lugar. Me senté en una roca, abrumada por la historia y por su cercanía. Se agachó hasta que alcanzó unos 8 metros de altura, unos 26 pies, y nuestras miradas se... No me tocó, pero su presencia se sintió como un abrazo invisible. «De niña», preguntó, «¿alguna vez sentiste que estabas creciendo en la dirección equivocada?» La pregunta me atravesó por completo. Pensé en mis fracasos, en la relación que había dejado atrás, en la constante sensación de no encajar en sí. Respondí, siempre. Liria sonrió, con una dulzura inesperada. «Entonces, no es casualidad que estés aquí». Extendió un dedo y lo apoyó en el suelo frente a mí, marcando una distancia clara. «Puedo protegerte, Mateo, pero no quiero que me veas como un refugio. Quiero que me veas como alguien que también necesita confiar». Ese fue el primer momento en que la relación cambió. Ya no era solo un gigante rescatando a un náufrago. Era una frágil alianza entre dos soledades. Más tarde, al ponerse el sol, algo ocurrió que tensó el aire. Un lejano estruendo metálico rompió la calma. Liria se enderezó al instante, recuperando sus 10 metros, aproximadamente 33 pies, con una expresión que no le había visto antes. Alerta, miedo, rabia contenida. «No estamos solos», murmuró. Desde la costa opuesta se elevaban columnas de humo. Alguien más había llegado a la isla. Alguien con máquinas. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Humanos?», pregunté. «En sí», respondió Ann, «pero no como tú». Bajó la voz y se inclinó hacia mí. «Vienen buscando lo que no entienden, y cuando lo encuentran, lo rompen». Di un paso hacia ella, no para esconderme, sino para estar más cerca. Liria dudó un segundo. Luego hizo algo que me dejó sin aliento. Puso 2 dedos sobre mis hombros, rozando apenas a mí en un gesto mesurado y respetuoso, cargado de significado. Era la primera vez que me tocaba. «Prometí algo», dijo con gravedad. «Pase lo que pase, no me mires como un monstruo cuando tenga que defender este lugar». Tragué saliva. «Ann, lo prometo». En ese momento comprendí que mi presencia en la isla no solo despertaba recuerdos en ella, también despertaba conflictos latentes, y que muy pronto tendría que elegir entre el mundo que me había rechazado
y este gigante que me ofrecía una forma diferente de pertenecer. La noche cayó con una velocidad sobrenatural, como si la isla quisiera ocultarse. Liria me condujo a una cueva en lo alto de la pared del valle, un refugio que sus hermanas habían excavado pacientemente durante décadas. Desde allí podíamos ver las frías luces de las máquinas en la costa opuesta, moviéndose como insectos artificiales. Estaban en la entrada, ocupando casi todo el arco de piedra. Incluso encorvada, su cuerpo alcanzaba unos 9 metros de altura, aproximadamente 29 pies. Me acomodé detrás de ella, pequeña, pero no apartada. Por primera vez, no me avergoncé de mi tamaño. Nos encontraron antes. Comenzó sin que yo preguntara. Mis hermanas, su voz era baja, contenida, prometieron investigación, protección, acuerdos. Siempre empiezan con palabras amables. La escuché mientras hablaba de jaulas reforzadas, de sensores, incrustados en la piel, de ojos que no veían a las personas, solo proporciones. Sus hermanas habían huido una a una, algunas al océano, otras al cielo, a bordo de máquinas que nunca regresaron. Liria se quedó atrás, demasiado orgullosa, demasiado cansada para correr. Cuando te vi en la playa, confesó, pensé que eras otra prueba de la isla, un recuerdo, pero hablaste y esperaste a que terminara. Se giró ligeramente hacia mí. Casi. Nadie hace eso. Las luces a lo largo de la costa se multiplicaron. Oímos motores, el choque del metal contra la roca. Sentí el impulso de decirle que corriera. Pero, ¿dónde puede alguien de 10 metros de altura, aproximadamente 33 pies, correr en un mundo que ya ha decidido temerla? Mateo, dijo de repente, usando mi nombre como ancla. Necesito que confíes en mí ahora, aunque lo que veas te asuste. Antes de que pudiera responder, un rayo de luz recorrió el valle. Una voz amplificada resonó entre los muros de piedra, ordenando la rendición en varios idiomas. Liria se levantó. Su silueta llenó la cueva y por primera vez sentí el verdadero peso de su balanza, no solo física, sino histórica. Salió y el suelo tembló. 10 metros de determinación, avanzando hacia el ruido. Corrí tras ella gritando su nombre. No vayas sola. Se detuvo, me miró. El conflicto se reflejó en sus ojos. Con sumo cuidado, me levantó del suelo con sus manos, sujetándome a la altura de su pecho. El contacto fue firme, protector, pausado. Entonces quédate donde pueda verte, dijo en voz baja. Desde esa altura, el mundo se veía diferente. Vi hombres con cascos que portaban armas no letales, drones zumbando alrededor de su cabeza como mosquitos valientes. Uno de ellos disparó una red de energía que le envolvió el brazo. Liria apretó los dientes, pero no gritó. No disparen, ordenó alguien. El objetivo está cooperando. No soy un objetivo, respondió con una calma que heló la sangre. La red se tensó. Liria podría haberla roto. Lo sabía. Ella lo sabía, pero dudó. Miró mis manos, apretando su pulgar. Ese único segundo de duda bastó para que otro dispositivo se activara, impactando contra el suelo y proyectando un campo de contención. Sentí que su respiración se aceleraba, no por miedo, sino por rabia contenida. Ahora me susurró, admírame. Levante la vista. La vi enderezarse en el campo, alcanzando toda su altura, esos 10 metros que el mundo quería reducir a datos. Sus ojos no eran los de un monstruo, eran los de alguien que había amado, perdido y esperado demasiado tiempo. Con un movimiento preciso, destrozó el campo. La explosión sacudió el valle. Los hombres retrocedieron. Los drones cayeron como luciérnagas muertas. Liria me protegió con su cuerpo, rodeándome con un brazo, mientras con el otro apartaba los obstáculos. En ese gesto comprendí algo esencial. Su fuerza no era la destrucción, era la decisión. Cuando todo quedó en silencio, se arrodilló.
reduciendo su altura a unos 8 metros para depositarme de nuevo en el suelo. Le temblaban las manos. ¿Me ves diferente?, preguntó, casi en un susurro. Negué con la cabeza y la abracé lo mejor que pude, presionando mi frente contra su piel. Te veo como alguien que eligió no odiar. Lidia cerró los ojos, y en ese momento supe que el verdadero peligro no había pasado, solo había comenzado, porque ahora el mundo sabía de su existencia. Why, yo también. El amanecer nos encontró exhaustos y alerta, como dos supervivientes que saben que el silencio tras una tormenta nunca es inocente. Lidia permaneció sentada a mi lado en el valle, con el cuerpo encogido para parecer menos amenazante, reduciendo su presencia a unos 8 metros. Aún así, su figura poseía una dignidad imposible de ocultar. No volverán iguales, dije, observando las señales de retirada. Los restos de tecnología abandonada se dispersaron como cascarones rotos, pero volverán. Lidia asintió lentamente. Siempre lo hacen. Con más preguntas, con menos paciencia. Bajó la mirada hacia mí. Por eso necesito mostrarte algo que nunca le he mostrado a un humano. Me pidió que confiara en ella como tantas otras veces. Caminamos durante horas hacia el corazón de la isla, hasta un lugar donde el suelo latía bajo nuestros pies, casi como un latido. Allí, una estructura imposible se alzaba entre la piedra y la vegetación. No era una ruina, ni una construcción moderna, era algo entre orgánico y geométrico a la vez. Este lugar nos eligió, explicó. Mi linaje en Me dijo que sus hermanas no solo eran gigantes, sino guardianas. La isla amplificaba lo que sentían: protección, dolor, esperanza. Por eso, los intrusos nunca podían controlarla por completo. También habló de Kayla, su hermana Mayo. Medía casi 12 metros, unos 11 metros, la más alta de todas y la primera en ser capturada. Creía que podía negociar, dijo Lidia con un dolor que el tiempo no había disipado. Creía que el tamaño no impediría la comprensión. Lidia se detuvo ante una pared cubierta de símbolos. Con cuidado, apoyó la palma de la mano sobre ella. La piedra respondió con una luz. Sentí un zumbido en el pecho. La isla te acepta, murmuró, sorprendida. Eso no debería ser posible. Tal vez, respondí, porque no vine a llevarme nada. Ese fue el momento en que comprendí. La primera vez, eso fue suficiente. El cielo se oscureció antes de que el primer helicóptero atravesara las nubes. El sonido no era solo ruido. Era una declaración. La isla respondió con un profundo temblor, como si reconociera la amenaza. Lidia dio un paso adelante y se alzó en toda su altura 10 metros, aproximadamente 33 pies. No para intimidar, sino para que la vieran sin vergüenza. Este es el punto de no retorno, dijo con calma, para ti y para mí. La aeronave rodeó el valle. Los altavoces repetían órdenes, promesas, advertencias. Me moví hasta que estuve a su pie diminuto en comparación, pero firme. Alcé la voz tanto como pude. No eres dueño de este lugar ni de ella. Hubo una pausa incómoda. Entonces sucedió algo inesperado. Desde el centro de la isla, la estructura ancestral comenzó a emitir luz. No un rayo, sino un pulso, como un latido compartido. El suelo vibró. Los instrumentos humanos fallaron. Las pantallas parpadearon. Lidia me miró atónita. La isla te responde, susurró. Antes de que pudiera responder, una figura emergió de la luz. Alta, femenina, familiar. Era Kayla. Me quedé sin aliento. Kayla medía casi 12 metros de altura, unos 12 metros. Su presencia era imponente, pero su rostro transmitía una profunda serenidad. Tras ella, se materializaron otras siluetas. Hermanas, primas, un linaje que el mundo creía disperso. No, estamos solas, dijo Kayla, con una voz que se oía sin amplificación.
Nunca lo estuvimos. Los humanos retrocedieron, no por miedo, sino por una comprensión tardía. No se trataba de una anomalía aislada. Era una cultura, una familia, una alianza con la propia isla. Liria se acercó a su hermana. Sus 10 metros se sentían pequeños comparados con la emoción que la embargaba. Pensé que te habían secuestrado, dijo con la voz entrecortada. Nos escondimos, respondió Kaylan. Esperábamos a alguien que nos mirara sin el deseo de poseernos. Sus ojos se posaron en Mian. Él era la señal. Los gigantes formaron un círculo protector alrededor del valle. No atacaron. No, simplemente se mantuvieron presentes. Uno a uno, los helicópteros comenzaron a retirarse. No hubo una victoria rotunda, solo una retirada silenciosa. Cuando el último eco mecánico se desvaneció, el mundo pareció exhalar. Liria se arrodilló lentamente, reduciendo su altura a unos 8 m aproximadamente. Han me miró como la primera vez, pero sin tristeza. «¿Te quedarás?», dijo, no como una pregunta, sino como un reconocimiento. Asentí, no porque no pueda irme, respondí, sino porque aquí soy parte de algo. Con sumo cuidado me levantó en sus manos y me apoyó contra su pecho. Sentí su respiración, su latido fuerte y constante. No era una diosa, no era un mito, era alguien que había esperado demasiado tiempo para ser comprendida. Kayla se acercó y puso una mano enorme sobre el hombro de Liria. «El equilibrio ha cambiado», dijo. «Ahora debemos aprender a vivir visiblemente». El sol se abrió paso entre las nubes y bañó la isla con una luz dorada. Por primera vez, no sentí que me escondía del mundo. Sentí que ayudaba a construir uno nuevo. Un lugar donde el tamaño no definía el valor, donde tocar no significaba poseer, donde la diferencia podía convertirse en un puente. Liria inclinó la frente hacia mí, un gesto íntimo y respetuoso. «Gracias por recibirme», susurró, y supe que mi historia de la hora del cuento apenas comenzaba. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y dale a me gusta. Eso nos ayuda a seguir ofreciéndote más historias encantadoras como esta para alegrarte el día. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos vemos la próxima vez.